Nuestro equipo hablará sobre el tema 16.02, cambios entre métodos de depreciación. Profesor Santiago Eduardo, integrante del equipo Corro Flores Mónica Lisset, Valencia Domínguez Carla, en la materia Ingeniería Económica. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los cambios entre métodos de depreciación. La depreciación se define como la reducción del valor de un activo fijo hasta que llegue a cero y llegue a ser depreciable. O sea que mide el tiempo de desgaste, el tiempo desde que se inicia, desde que se adquiere el activo fijo o un libro, hasta que se hace obsoleto, ¿no? Hasta que llega a ser depreciable. Los métodos de depreciación son las distintas formas que existen para medir la reducción del valor que van sufriendo los activos tangibles con el tiempo, con el paso del tiempo, conocido como depreciación. Todos sabemos que todo equipo, toda herramienta tiene un tiempo de vida, desde que se adquiere hasta que se hace obsoleto, ¿no? Hasta que se crea, se hace que se desperdicia. Para ello existe el método de depreciación que mide el tiempo y calcula cuánto tiempo de vida le queda y cuánto es el costo de la pérdida, ¿no? Para hacer el cambio de un método de depreciación a otro no vulnera normas de contabilidad. El método de depreciación lineal recta es el más sencillo de calcular y es uno de los más utilizados por la empresa para calcular la depreciación de un activo. Consiste en dividir el valor del activo entre los años de vida útil del mismo. Tenemos dos métodos de depreciación, los más útiles, que es métodos lineales y métodos acelerados. En los métodos lineales, recta y métodos de unidades producidas. Y el método acelerado es el método del doble saldo decreciente y la suma de años de dígitos. Cambios entre métodos. Para poder hacer un cambio de métodos a otro método, tenemos que seguir el siguiente procedimiento. Efectuar el recálculo de la depreciación desde su primer año hasta la fecha del cambio. Número 2. Proceder a la registración contable emergente de la diferencia determinada efectuando la cuenta resultado acumulado. Tenemos dos tipos de calcular el valor, la depreciación anual y el valor depreciable. La depreciación anual es igual al valor del activo entre vida útil. Valor depreciable es igual al costo total menos el valor del desecho. Para ello vamos a ver unos ejemplos claros, ¿no? La depreciación lineal es aquella que a través de una tasa de depreciación previamente fijada se aplica de manera lineal a lo largo de toda la vida útil del medio. Un ejemplo fácil y podemos entender, por ejemplo, un activo tiene un valor de $10,000 y tiene una vida útil de 5 años, sujeta al proveedor del producto. La depreciación anual por el método lineal sería la siguiente: $10,000 entre 5 años. Tenemos un valor de $2,000. Es decir, el activo se depreciará $2,000 por año de vida útil. En el siguiente ejemplo vamos a mostrar un ejemplo acelerados. La depreciación acelerada es un método de cálculo de desgaste del activo. Ejemplo: valor depreciable es igual al costo total menos el costo del desecho. Es igual, tomando un ejemplo anterior, el costo total vamos a asignarle $500,000 y
valor del desecho es igual a $500. Entonces, para determinar el valor depreciable sería haciendo una resta, el cual tenemos como ejemplo $499,500. Se suman los dígitos de los años en la vida útil. En esta pequeña tabla vamos a explicar un poco cómo podemos definir el método acelerado. En la primera columna están los años. Quiere decir que nuestro equipo va a durar 10 años. Está pronosticado durar 10 años. Y se toma la suma de todos los años. Esto es igual a 55. Para poder calcular el primer renglón, es si tenemos y adquirimos nuestro equipo en el primer año, tiene 10 años de vida. Entonces vamos a calcular 10 entre 55 es igual a 1818. Y así sucesivamente vamos a ir calculando para que nos dé los valores. Al final tenemos 1, total 1. En el importe depreciable ya tenemos el dato acá arriba. Sería 500,000 menos 500. Tenemos un total de 499,500, que sería nuestro importe depreciable. Para sacar la depreciación anual, sería para determinar el índice correspondiente a aplicar a cada año, se logra dividiendo de mayor a menor en forma decreciente. Es de mayor a menor, ¿no? El número del año entre la suma del dígito. La depreciación anual por cada año se obtiene al multiplicar el índice obtenido por la cifra depreciable total. Tenemos todos esos valores. Al final tenemos la suma. Y la suma coincide con el importe depreciable. Esto está dividido por años, pero al final en total alcanzamos un importe depreciable igual como lo habíamos pronosticado. Siguiendo con el tema de cambio entre modelos de depreciación, yo les voy a explicar un poco unas fórmulas, les voy a explicar un poquito lo que es la teoría. Entonces, donde dice que el cambio es más ventajoso de un modelo de cancelación rápida como SDD al modelo LR. Tal cambio es predeciblemente ventajoso si el valor de salvamento implicado que se calcula usando la ecuación excede el valor de salvamento estimado en el momento de la compra, es decir, se debe cambiar, ¿sí? Entonces enseguida presento lo que es una ecuación que es VLN es igual a B por 1 menos D por N, eso es el valor estimado. Es importante entender que el valor en libros en el método SD o saldo decreciente, eso es lo que significan sus siglas, nunca va a llegar a cero, nunca va a ser cero, porque el valor en libros siempre está disminuyendo en un porcentaje fijo. El valor de salvamento implícito después de n cantidad de años es la cantidad BLN, es decir, y a continuación muestro ya lo que es la ecuación desglosada o qué significa cada sigla para entenderla un poquito mejor. Bueno, siguiendo con el tema de lo que es la ecuación, aquí viene desglosada, viene lo que significa las siglas. VL significa valor en libros. La N que está seguido de esas siglas significa o quiere decir la vida útil, donde D, entre paréntesis 1 menos D por N, es el costo inicial en libros menos la tasa de depreciación implícita, y donde S es el valor de salvamento estimado. Entonces, como podemos ver ahí en la pantalla, eso es lo que significan las siglas para obtener una mejor interpretación del por qué queremos saber lo que es la depreciación.
Si está diapositiva vamos a ver un procedimiento para cambiar la depreciación SDD, que significa saldo decreciente doble, a la depreciación LR, o que significa línea recta, donde es para cada año. Recordemos que la T significan los años o el tiempo. Es donde se calculan los dos cargos por depreciación. Entonces tenemos ahí lo que son las dos ecuaciones para SDD, que significa saldo decreciente doble, donde DSDD es igual a D por BLT menos 1. Y para la LR es DLR es igual a VLT menos 1 sobre N menos T más 1. Seleccione el mayor valor de la depreciación para cada año. Es DT es igual a máximo, entre paréntesis es DSDD por DLR. Si es necesario, calcule el valor presente de la depreciación total utilizando la ecuación. Entonces ahí viene una ecuación, no sé si alcanzan a apreciar bien, y eso es para sacar la depreciación. Vista las ecuaciones anteriores, es aceptable, aunque en general no es ventajoso financieramente, afirmar que un cambio tendrá lugar en un año específico. Por ejemplo, dictaminar un cambio de SDD o saldo de depreciación doble a LR o línea recta en el año 7 de un periodo de recuperación de 10 años. Si bien es habitual que este enfoque no se utilice, la técnica de cambio funcionará correctamente para cualquier modelo de depreciación. Entonces aquí lo que quiere decir este texto es que el cálculo se hizo a 10 años, no podemos cantar victoria al séptimo o octavo año, tenemos que esperarlo, el estimado, que en el ejemplo de este texto pues fue de 10 años. Siguiendo con la teoría, esta es una función muy poderosa que determina la depreciación para el año 1 o el total durante varios años. Para el cambio de SD a LR, el formato de la función es DVS. El apéndice A explica todos los campos en detalle, aunque para aplicaciones sencillas donde son necesarios los valores de T anuales de SDD y LR, las siguientes son entradas correctas. T es la inicial, es el año, que es T menos 1. T final es el año. D es opcional, se supone 2 para saldo de depreciación doble, el mismo que la función DDD, sin cambios en un valor lógico opcional. Falso u omitido ocurre cambio a LR si es ventajoso. Verdadero, se aplican los modelos SDD o SD sin consideración de cambio a la depreciación LR. Ingresar verdadero para la opción sin cambios provocará en efecto que la función DVS despliegue las mismas cantidades de depreciación que la función DDD. Eso se analiza en el ejemplo 16A2D. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Lisset Corroflores y como ya lo explicaron algunos de mis compañeros, yo les voy a dar breves ejemplos de los distintos métodos. Bueno, el primer método ya lo mencionaron, es el método de la línea recta y de hecho indica pues que este es el método más fácil de utilizar. La única forma y la más sencilla para calcularla es dividir el valor original del activo a depreciar entre sus años de vida útil. O sea, sé que la depreciación anual es igual al valor del activo sobre la vida útil. Por lo tanto, para calcularlo, lo primero que tenemos que hacer es calcular la vida útil del activo que vamos a depreciar. Y pues dice que la vida útil de los activos por ley a los bienes inmuebles se les aplica una vida útil de 20 a 10 años, a los bienes de mobiliario y maquinaria y algunos transportes, y 5 años a los vehículos y equipos informativos. Y ahora vamos a explicar un ejemplo muy breve que dice, supongamos que compramos una camioneta por el valor de 30,000. La vida útil del vehículo, como lo comentamos por ley, es de 5 años. Dividiendo lo que nos sale de 30,000 entre 5 es
6.000, lo que sería la depreciación anual. Si se quiere conocer la depreciación mensual, únicamente hay que dividir esta cifra entre los 12 meses o la original entre los 60 meses de los 5 años, y esto nos daría un resultado de 500 por mes. Por lo tanto, con el método lineal, la depreciación sería completamente equitativa, es decir, que va a ser la misma para todos los años. Después tenemos lo que es el siguiente método, que es la reducción de datos. Este método también busca una rápida depreciación, y para implementarlo es necesario tener el valor residual del activo en cuestión, y la fórmula es la siguiente: es la tasa de depreciación es igual a 1 menos el valor residual sobre el valor activo por un medio, por un quinto, donde un quinto es la vida útil del activo. Entonces volvamos al ejemplo de la camioneta. Si tenemos en cuenta un valor residual que sea de un 10% del valor total, tenemos 3.000, y la fórmula quedaría así: tasa de depreciación es igual a 1 menos 3.000 sobre 30.000 por un quinto, lo cual nos da 0.36, y luego dice, ya que tengamos este dato, se aplica el valor original del activo, 30.000 por 0.36, lo que nos da 11.071.2 que se van a depreciar en el primer año. Para el segundo año el valor será de 30.000 menos los 11.071.2, que nos darían igual a 18.928. Ahora, para el siguiente ejemplo, es el método de la suma de los dígitos del año. Este es un sistema acelerado que aumenta la cuota anual de depreciación durante los primeros años de uso, para luego disminuir según van pasando los años. Para ello necesitamos aplicar la siguiente fórmula, que es la vida útil que le queda al activo entre la suma de sus dígitos por el valor original del activo. Para calcularla necesitamos el valor de la suma de dígitos, que se calcula de la forma siguiente, que sería V por V más 1 entre 2, y siendo V la vida útil total del activo. En el ejemplo de la camioneta, la suma de los dígitos nos daría 5 por 5 más 1 entre 2, lo cual es 15. De esta forma, la fórmula final sería 5 sobre 15 por 30.000 es igual a 10.000. Esto quiere decir que en el primer año la depreciación de la camioneta sería de 10.000 y no de 6.000, como en el método de la línea recta. En cambio, para el segundo año la vida útil pasaría a ser de 4 años en lugar de 5, y el cálculo va a variar. Al hacer esos cálculos, en este otro año nos daría 4 sobre 15 por 30.000 igual a 8.000, y lo mismo haríamos con el resto de los años que van teniendo una depreciación menor, dada que la vida útil del vehículo disminuye. El siguiente y último método sería el de los métodos de las unidades de producción. Para calcularlo, en primer lugar, tenemos que dividir el valor del activo por el número de unidades que produce en el total de su vida útil. Una vez que hacemos esto, en cada periodo se tiene que multiplicar el número de unidades de ese periodo por la depreciación correspondiente de cada unidad. Ejemplo, esta vez tenemos una máquina con un valor de 100.000, que en toda su vida produce 2.000 unidades. Por lo tanto, 100.000 sobre 2.000 es igual a 500. Esto nos dice que cada unidad producida tiene un costo de depreciación de 500. En el caso de que el primer año la máquina produjera 200 unidades, la depreciación de ese año sería de 200 por 500, que es igual a 10.000. En cambio, si en el segundo año produce 500, la depreciación entonces será de 300 por 500 igual a 15.000. Y así lo haríamos de forma sucesiva para el resto de los 10 años útiles que posee esta máquina.